out of the red corner, a wrestler holding a professional record, 5 wins, 3 losses. He stands 63 inches tall, weighing in at 265 and 1/2 pounds. Fighting out of Regina, Saskatchewan, Canada, presenting the former UFC heavyweight champion, Brock Lesnar. Brock Lesnar, el hombre de muchos nombres, la bestia encarnada, el gorila vainilla, la próxima gran cosa, el conquistador, el macho alfa de nuestra especie, ex campeón mundial de la UFC, Brock Lesnar. ¿Qué tan bueno es realmente en su carrera profesional? Y no hablamos de su carrera de la WWE, hablamos de su carrera profesional de artes marciales mixtas. ¿Qué tan buen peleador fue? Este es el segundo video de la edición de qué tan bueno es el peleador. Esa es la edición de artes marciales mixtas. En nuestro primer video miramos la carrera de Luis Pride Escudero. Ahora nos tocará ver la carrera de uno de los peleadores más odiados en la historia de las artes marciales mixtas, Brock Lesnar. Y veremos si el odio realmente es merecido para Brock Lesnar o realmente sí es muy buen peleador. Recordemos que muchos dicen que él solamente fue un peleador inflado, o veremos si realmente es un peleador que le ganó lo mejor de lo mejor. En este video hablaremos un poco de su vida personal, de su carrera como amateur, y también hablaremos un poco de por qué se fue al mundo de la lucha libre y empezó en artes marciales mixtas. Y después de calificar ciertos criterios muy importantes, como la oposición a la que se enfrentó, los logros que consiguió dentro de su carrera, si tenía corazón o huevos como le quieran decir, técnica y disciplina, después de esta calificación vamos a ver en dónde clasificaría. Si es una leyenda del deporte, el rey de la jaula, campeón. También vamos a ver si podría ser un inflado, un jornalero del ring, un prospecto o calador. Así que quédense en el video para ver en qué posición quedaría aquí Brock Lesnar. Y si no saben quién soy, hola a todos, soy Max de Max Habla de MMA y Boxeo. Y si no están suscritos, suscríbanse y denle like y dejen sus comentarios. Así que iniciamos con el video. Brock Lesnar es originario de Webster, South Dakota, y tenemos que aclarar aquí un poco sobre la cultura de Brock Lesnar. Mucha gente piensa que es eslovaco por su nombre, pero realmente Brock Lesnar es de familia polaca, así que no es eslovaco como mucha gente piensa. Brock Lesnar se terminaría criando en la granja lechera de sus padres, donde dice mucho Brock que trabajó ahí desde joven hasta casi adulto. Y sí, Brock desde niño le interesó mucho la lucha, iniciando su carrera como luchador en el equipo de su preparatoria local, siendo campeón del estado de South Dakota con un récord impresionante de 33-0, y terminaría sorprendiendo a todos los colegios locales y colegios fuera de su estado que querían firmarlo luego para que permaneciera en alguno de sus colegios prestigiados. Pero Brock tendría otros planes. Brock decidiría no tomar ninguna beca que se le ofreció y terminaría yéndose, ahora sí, sorpresa para todos, se iría a la Guardia Nacional, donde estaría alrededor de 1 a 2 años, ya que el sueño de Brock Lesnar era manejar explosivos. Pero aquí es donde esos hermosos sueños de Brock Lesnar terminarían siendo lamentablemente una pesadilla, ya que esos ojos azules que tiene Brock Lesnar pues no nada más son para verse chingón, sino que esos ojos terminarían traicionando a Brock Lesnar, ya que al parecer Brock Lesnar contaba con ceguera de colores. Y para ser específico, Brock no puede ver lo que es el color rojo y verde. Y la misma Guardia Nacional se lo dijo, que era un peligro Brock Lesnar para todos que él estuviera manejando explosivos sin poder detectar cuál es el color verde y el rojo. Así que le ofrecieron una posición como administrativo en la Guardia Nacional, cosa que a Brock Lesnar no le terminaría yendo nada bien, ya que sería despedido. Pero el consejero que tenía Brock Lesnar en la Guardia Nacional, que es un consejero para los jóvenes que entran ahí, le mencionó que tomara la beca universitaria, que todavía había un colegio que le estaba ofreciendo la beca al 100%, y el colegio era Bismarck State College, donde Brock Lesnar terminaría aceptando la colegiatura de esta universidad. Y Brock Lesnar terminaría siendo el campeón del estado de la NCAAJ. Y muchas universidades estaban prestando aquí atención, donde una de las universidades más importantes de lucha olímpica de los Estados Unidos le ofreció a Brock Lesnar una beca al 100%. ¿Qué universidad era? Era la Minnesota State University, donde Brock Lesnar terminaría formando parte del equipo de la División 1 del estado de Minnesota.
Brock se terminaría convirtiendo en uno de los luchadores más importantes, no nada más en el estado, sino en la nación de los Estados Unidos, siendo 2 veces campeón de la NCAA en la División 1, con un récord impresionante de 106 victorias y 5 derrotas. Eso es un récord tremendo. Y si no eres familiar aquí con la lucha colegial en el gabacho, pues suelen manejarse de esta manera. Hay divisiones, según la división más baja es la división 3, luego división 2 y división 1. Y en la división 1 es donde se encuentra lo mejor de lo mejor. No estoy diciendo que en la división 2 o división 3 va a haber atletas muy buenos. Estoy diciendo que en la división 1 es donde están siempre los campeones o los mejores representantes del colegio. Y Brock Lesnar era uno de los candidatos número 1 de Estados Unidos para que representara en las Olimpiadas. Pero había un hombre que estaba echándole el ojo aquí a Brock Lesnar, y ese hombre era Vince McMahon, el dueño de la WWF. Que ya saben, miró un hombre blanco, mamado, joven, dijo, tiene futuro aquí. Y aquí es donde Brock Lesnar terminaría su carrera como luchador amateur en el año 2000. Y aquí es donde Brock Lesnar terminaría firmando con la WWF o WWE, ofreciéndole un contrato de desarrollo para la OVW, que pues Brock Lesnar terminaría luciéndose junto con su compañero del colegio Shelton Benjamin, otro campeón estatal. Y para no alargar aquí mucho la historia de Brock Lesnar en la lucha libre, Brock duraría 4 años en la WWE, donde terminaría separándose de la compañía por problemas de viajes. Sí, dice que tuvo un burnout, que ya no quería estar viajando constantemente como lo estaba haciendo, no le gustaba su dirección creativa y decía que el sueldo era muy poco por lo que estaba vendiendo. Y sí, Brock Lesnar terminaría tratando de jugar en la NFL, cosa que no entraría directamente en el equipo. Tuvo partidos de fuera de temporada que los Minnesota Vikings dijeron que tenía mucho potencial, solamente que querían que se fuera un año a jugar en la Liga de Desarrollo de Europa, cosa que Brock dijo que no, porque no quería estar fuera de su familia. Y otras compañías de lucha libre como TNA también le han ofrecido pues un contrato, pero no le quisieron pagar ese millón que pedía. Se lo terminó ofreciendo la compañía japonesa IWGP, donde fue campeón en el año 2005 a 2007. Y también en este periodo fue cuando tuvo pues el problema ese famoso con Vince McMahon sobre el derecho al uso de su propio nombre, que decía que Vince McMahon era el dueño de su nombre, pues caso que terminaría perdiendo aquí Vince McMahon. Y aquí es donde ya iniciamos en su carrera de artes marciales mixtas, ya que en el año 2007 se anunciaría una de las noticias más raras del mundo, que el ex campeón de la WWE y campeón de la IWGP, Brock Lesnar, tendría su debut de artes marciales mixtas para la compañía Heroes, que en sí esta compañía era prácticamente una subempresa de K1. Y Brock Lesnar tendría su primer pelea contra Hong Man Choi, el gigante de 2 metros y 18 centímetros de estatura, quien contaba con un récord profesional de kickboxing de 10 victorias y 3 derrotas y un récord de MMA de 1-0-0. Un debut honestamente difícil, y esta pelea se llevaría a cabo en Los Ángeles, California, el 2 de junio del 2007. Sería en el mismo evento donde pelearía la gran revancha esperada de los dos peleadores legendarios Royce Gracie y Kazushi Sakuraba. En esta pelea le habían garantizado a Brock Lesnar $170,000, una cantidad que muy pocos escuchaban en las artes marciales mixtas, ya que habían peleadores que eran campeones del mundo de la UFC que estaban ganando $50,000 por defensas de título. Pero lamentablemente a un mes antes de este evento le terminarían negando la licencia a Hong Man Choi por tener un tumor en la glándula pituitaria. Pero aquí Heroes no era ningún novato, aquí la compañía tenía su peleador de repuesto en caso de cualquier cosa. Y el oponente nuevo sería el otro surcoreano Min So Kim, un medallista olímpico de plata en las Olimpiadas de 1996, con un récord de 2-5-0 en MMA y un récord de kickboxing de 3-1-0. Y su medalla olímpica sería en judo. Es muy raro que tenga mejor récord de kickboxing que en MMA, a pesar de que es judoka, pero pues bueno. Aquí el surcoreano pues no era la primera vez que el surcoreano se enfrentaría contra un monstruo, ya que había tenido peleas muy difíciles contra el ex luchador de la WCW, Bob Sapp, ex luchador de la WCW y WWE, Sean O'Haire, ex campeón de K1 y campeón de Glory, Semi Shields, y ex campeón de torneo de la UFC, Don Fry y Mighty Mo de K1. Así que el judoka ya estaba familiarizado con gente grandota. Tal vez su récord era negativo, pero pura oposición sólida, y con un pedigrí olímpico de judo sería un riesgo para Brock Lesnar,
ya que recordemos Brock Lesnar era su debut profesional y podía caer víctima a una submisión. Ahora sí miraremos qué fue lo que propuso aquí Brock Lesnar en su debut de artes marciales mixtas. Brock en esta pelea honestamente se miraba extremadamente macizo, la verdad su físico pues sabemos que no estaba hecho naturalmente. Pero en el 2007 todo el mundo hacía cualquier cosa con tal de estar grandote. Digo, hasta los pesos ligeros de antes parecían fisiculturistas. Entonces la pelea inicia y en menos de 10 segundos Brock Lesnar termina derribando aquí el medallista de plata olímpico. Para ser exactos serían 9 segundos. Brock lo derriba, gana posición rápida. Quiero hacer esto lo más rápido posible porque no hay mucha pelea aquí. Brock termina con un full mount, da 18 golpes, ni siquiera termina abriendo posición para tener distancia para tirar ahora sí los golpes fuertes, sino fueron golpes de los lados, 18 consecutivos, y aquí el coreano termina rindiéndose. Y pues no les voy a mentir, la verdad, si ven el video bien, pueden googlear la pelea, youtubearla y vean bien aquí el video, escuchen los golpes que le da, sí se escuchan demasiado fuertes. De hecho, el ref en una entrevista menciona que los golpes se escuchan muy fuertes a pesar de que no fue una distancia amplia para tirar aquí los golpes. Y aquí el coreano cobraría sus $30,000 más fáciles de su vida, solamente duraría la pelea 1 minuto con 9 segundos. Y también Brock Lesnar tendría su paga más fácil de toda su carrera, llevándose $170,000 en 1 minuto y cacho. No hay mucho que decir en esta pelea más que pues Brock hizo lo que tenía que hacer contra un peleador con un récord negativo, que sí contaba experiencia, pero pues aún así Brock terminaría ganando, pero de una manera, en mi opinión, muy anticlimática. Sigamos aquí con su carrera. Su siguiente pelea. ¿Qué es lo que le esperaba a Brock Lesnar? Pues Dana White se puso en contacto con Brock Lesnar y le hizo una propuesta para pelear en la UFC, pero ojo, aquí ojo, le ofrecieron solamente un contrato de una sola pelea, así que esa pelea la tenía que ganar de sí o sí para quedarse en la UFC. Y como dijo Team Sylvia en su entrevista, dice Team Sylvia que a Brock Lesnar le querían hacer una pelea difícil, pero no tan difícil que se mirara tan obvio para todo el mundo de que se la querían poner nomás para exhibirlo. Y aquí es donde dice Team Sylvia en su entrevista que él trató de agarrar la pelea de Brock Lesnar en su debut, pero que la empresa no le quiso dar la pelea, ya que se iba a dar una pelea muy dispareja de un ex campeón sobre una persona con su segunda pelea profesional. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Le terminarían dando a un ex campeón mundial de la UFC, a Brock Lesnar, que sería Frank Mir, que no se miraba tan bien últimamente, estaba con 2 victorias y 2 derrotas desde sus últimas 4 peleas. Y pues bueno, lograron aquí agarrar a Brock Lesnar, firmándolo en ese mismo año del 2007 y diciéndole a Brock que se preparara para pelear contra Frank Mir. Y esta pelea sería en febrero del 2008. Brock honestamente invirtió demasiado aquí en su gimnasio personalizado, ya que no dejaba entrenar a quien sea ahí, agarraba lo mejor del talento que podía. Aquí es donde nació el gym del Team Death Clutch. Contaba con los mejores entrenadores de lucha olímpica, los mejores jiu-jitseros, los mejores sparrings de kickboxing. Digo, ahí está Pat Barry. Y también tuvo de invitado en varias ocasiones a Randy Couture. Entonces ahora sí, la pelea con Frank Mir. Frank Mir con un récord de 10 victorias y 3 derrotas, siendo el ex campeón de la UFC. Y lo vuelvo a decir, venía de 4 peleas pues no muy bien. Tenía un récord mixto, 2 victorias y 2 derrotas. Y sí, todo eso tiene que ver con su recuperación después de su accidente de la moto, que todo el mundo pensó que iba a quedar pues sin poder caminar. Y en esta pelea no soy el único que opina esto. Aún recuerdo cuando entrenaba judo, que todo el mundo está diciendo que Frank Mir se miraba muy nervioso para esta pelea. Pues nervios más que nada de que perdiera contra un luchador de la WWE. A Brock nunca lo miraron como un luchador colegial, lo miraban como alguien que iba a pegarte con una silla en la espalda. Ok, ahora sí, la pelea inicia y pues Brock Lesnar otra vez a lo mismo, se terminaría luciendo, derribando a Frank Mir en menos de 10 segundos, para ser exactos 7 segundos nomás ocuparía. Brock terminaría ganando unas posiciones en donde terminaría infligiendo muy buen daño. Ese ground and pound que estaba tirando Brock era muy bueno, la verdad. Frank, a pesar de que estaba recibiendo tremendo daño, quería tratar de voltear a Brock, cosa que no era la mejor idea, ya que estaba prácticamente regalando el rostro a que le pegaran, y cosa que Brock estaba aprovechando. Y aquí es donde pasa una de las cosas más controversiales en una de las peleas de la UFC, en donde el ref Steve Mazzagari termina deteniendo la acción, ya que hubo un golpe que le terminaría rozando la nuca a Frank Mir, y por eso terminarían parando la pelea, levantan a Brock, le quitan un punto y la pelea la reinician de pie, a pesar de que Brock está en una posición dominante.
Digo, hoy en día no te baja ni un punto por picar los ojos como 20 veces y 30 golpes en la nuca, pero pues igual lo que hizo el ref no estuvo bien. Eso se explica en muchos cursos de ref de MMA. Esa decisión fue una pésima decisión. Así que la pelea reinicia de pie y otra vez lo mismo. Brock derriba a Frank Mir, lo empieza a dominar otra vez, pero para no alargarles aquí el tema, Brock termina siendo sometido por un knee-bar, que sí se miró ahí ver de Brock Lesnar, que no supo qué hacer en ese momento. Y Frank Mir terminaría ganando en ese momento una pelea que entre comillas no era importante, que terminaría siendo una de las peleas más importantes de su carrera. Brock Lesnar, a pesar de que había perdido, su stock terminaría creciendo demasiado, ya que recuerden, nomás era un contrato de una sola pelea. Y terminaría pues asombrando medio mundo, ya que estaba dominando al ex campeón de la UFC. Y la cara de Frank Mir se miraba muy dañada. Y Dana White después de esta pelea terminaría haciendo una junta con Brock Lesnar para ofrecerle otro contrato, ahora sí un contrato con más peleas y con mayor puntos de pay-per-view. A pesar de que Brock Lesnar estaba 1-0-0 en esta pelea, y pues este evento de UFC le terminaría yendo fenomenal, ganando 650,000 pay-per-views. Y el spike al momento de este pay-per-view fue cuando fue la pelea de Brock Lesnar. Dana White lo entendió, fue con Brock y terminarían con un acuerdo. Y Brock por esta pelea contra Frank Mir ganaría $250,000 por esta pelea. Así que Brock, a pesar de que perdió, terminaría ganando más dinero y un contrato más cómodo. Para la siguiente pelea de Brock Lesnar sería para el 9 de agosto del 2008 en UFC 87, St. Pierre contra Fitch, y el evento coestelar Brock Lesnar contra Mark the Hammer Coleman. Se enfrentaría contra el primer campeón mundial de la UFC y el primer ganador del torneo de Pride FC. Luchador contra luchador. Pero a un mes y medio esta pelea se terminaría cancelando, ya que Mark the Hammer Coleman tendría que retirarse de esta pelea. Pero la UFC tenía su peleador de repuesto. ¿Quién sería su peleador de repuesto? Sería el contendiente del top 5 de la UFC en ese momento, el veterano de Pride FC y ex contendiente del título mundial de Pride FC, Texas Crazy Horse Heath Herring, el peleador querido y famoso de Pride FC que contaba con sus cortes excéntricos de cabello, y en lo personal uno de mis peleadores favoritos cuando estaba más morro. Y para los que no conocen quién es Texas Crazy Horse Heath Herring, era un sólido contendiente para la división de los pesos completos de cualquier compañía, ya sea UFC, Pride, K1, donde sea. Venía con un récord mixto de la UFC de 2 victorias y 2 derrotas dentro de la compañía, pero acababa de ganarle a Cheick Kongo. En ese momento Cheick Kongo estaba en el top 5 de la división y Heath con esa pelea acababa de meterse en esa conversación para una oportunidad por el cinturón interino o el cinturón absoluto. Pelea que la UFC sí estaba considerando para Heath Herring, una oportunidad por el cinturón. Y con un récord de 28-13-1 en el momento, muchísima diferencia de experiencia para Brock Lesnar y Heath, ya que Heath Herring contaba con peleas importantes como nombres de Sam Greco, Gan McGee, Mirko Cro Cop, Peter Belfort, Cheick Kongo, Fedor, Igor Vovchanchyn, Marker, Enson Inoue, Tom Erickson y Evan Tanner. Así que esta pelea se miraba muy dispareja. Pero eso sí, Heath Herring ya contaba con un millaje muy alto de 42 peleas profesionales y con 30 años de edad. Y para Brock Lesnar esta apenas sería su tercera pelea profesional. Otra vez nada fácil para Brock. Y en palabras propias de Team Sylvia, la UFC no quería que Brock Lesnar triunfara. Y entonces esta pelea inicia y lo primerito que pasa es Brock Lesnar tira un golpe a Heath Herring que lo tira hasta termina haciendo que termine rodándose aquí Heath Herring. Tremendo golpe que le terminaría rompiendo el orbital, así de fuerte fue el golpe. Le pusieron una de las peores palizas, costillas rotas, orbital dañado, nariz desviada, cara completamente inflamada, y la pelea nunca la detuvieron. Aquí miramos un Brock Lesnar completamente diferente. Miramos que empezó a tirar golpes, no eran los más técnicos, pero miramos que ya tenía mejor posicionamiento en el piso. Sabía que no nada más era tirar golpes a lo loco y tenía que tener control en las posiciones. Y Heath Herring, siendo un especialista en submisiones de pierna, sí trató de darse sus rodadas para un intento un knee bar, pero Brock Lesnar ya sabía cómo defenderlo y Brock se miraba muy cuerdo ahora sí. Y lo que más sorprendió a todos fue su nivel de condicionamiento físico, ya que no se cansó a pesar de que fue completamente agresivo en el piso. Así que esta pelea termina llegando a las cartas de los jueces, y los jueces otorgando la primera decisión unánime para Brock Lesnar, así que ya Brock cuenta con un récord de 2 victorias, 1 derrota, 0 empates, y con esto ganándose la oportunidad por el cinturón de la UFC.
ya que vuelvo a comentar, Keith Haring estaba todavía más arriba en los rankings que Frank Mir. Ok, ahora sí, sigamos con la tercera pelea aquí de Brock Lesnar en la UFC, y esta sería su tercer pelea en el mismo 2008. Esta pelea sería en UFC 91 contra Randy Couture. Esta pelea mirábamos la diferencia de estatura entre Brock y Randy Couture, más que nada no tanto como la estatura en sí, sino el grosor de cada peleador. Literal parecía Brock Lesnar ser como el papá de un niño. Y no lo digo de manera exagerada, Randy Couture también comentó lo mismo, dice que se sentía como un niño o un adolescente contra un adulto. Y esta pelea pues estuvo buena la verdad, Randy Couture pues puso lo suyo, trató de hacer que Brock Lesnar se fuera a los últimos asaltos de la pelea, como el tercero o cuarto, era como que su juego de plan, que se cansara el monstruote, pero pues el monstruote no estaba cansando y pues aparte que derribó a Randy Couture y lo controló. También hubo muchos intercambios de pie donde Brock Lesnar en varias ocasiones estuvo utilizando su clinch conectando una rodilla de derecha y también lo estuvo conectando Randy con un gancho de izquierda. Pero Randy también no era un objeto muy fácil de pegarle, así que Randy también estuvo conectando lo suyo, incluso terminaría cortando Brock Lesnar de una de sus cejas. Pero al terminar el primer asalto, pues sí, Brock Lesnar ganaría ese primer asalto, un 10-9 para Brock. El segundo asalto, pues sí hubo pues unos comentarios medio raros ahí de Joe Rogan diciendo que Brock Lesnar se miraba que estaba agotado cuando se miraba que estaba normal. Sí, ya saben los típicos comentarios raros de Joe Rogan. Y en ese asalto, pues sí, Randy trató de soltarse más, trató de ser más activo, pero de nuevo lo mismo, varias rodillas donde conectó Brock Lesnar que se miraba que lastimó a Randy, y pues termina Brock Lesnar conectando a Randy Couture en la oreja, así que perdería balance, cae y Brock pues tira uno de los ground and pounds más chistosos. Honestamente pues no diría ese ground and pound más violento, pero sí fue efectivo en sí para que paran la pelea porque Randy ya estaba fuera. Y así es como Brock Lesnar se coronaría campeón de la UFC en tiempo récord, honestamente. Solo le tomaría 1 año y 5 meses para llegar a ser campeón del mundo de la UFC. Eso nunca lo hemos visto en las artes marciales mixtas. Aplicó una Vasily Lomachenko aquí Brock, porque fue lo mismo que hizo Vasily Lomachenko. Gana su debut, pierde su primera oportunidad por título del mundo, se recompone y gana el campeonato mundial. Así que aplicó la Vasily aquí Brock. ¿Y cuál sería la siguiente pelea de Brock Lesnar aquí? Pues se enfrentaría ante Frank Mir en UFC 100 el 11 de julio del 2009. Esta era una de las peleas más anticipadas de la UFC y más importantes también, ya que era el evento número 100 de la UFC. Frank Mir tomaría esto demasiado pecho la pelea, ya que Frank Mir era el que inició todo lo de andar hablando mal sobre Brock Lesnar. Muchos apuntan dedos que era Brock Lesnar el que andaba tirando pues shit aquí, pero pues no fue Brock Lesnar, era Frank Mir. Entonces aquí la pelea iniciaría pues de 0-100, de hecho, pues bueno, no tan de 0-100, pero Brock Lesnar iniciaría conectando con buenas patadas a la pierna de Frank Mir. Y cuando llega en un momento de clinch, aquí Frank Mir hace la decisión más estúpida de su carrera, que lo ha dicho Frank Mir él mismo, que dice que fue una decisión horrible. Tratar de irse de volada por las piernas de Brock, cosa que Brock ya sabía que era lo que iba a hacer y sabía cómo defender eso. Brock termina dominando aquí a Frank Mir. Fueron 4 minutos de control. De esos 4 minutos, 2 minutos fueron Brock Lesnar solamente pegándolo en el hocico aquí a Frank Mir sin parar. Y lo peor de todo era que Frank Mir, él mismo lo admite, que su error fue que dejara a un hombre tan grande y fuerte controlarle su muñeca. Y pues si le controlan la muñeca, los que han entrenado jiu-jitsu o lucha saben que si te controlan la muñeca es muy difícil ya agarrar posición aquí. Así que a Frank Mir no le fue nada bien esta pelea y le fue peor en el segundo asalto, donde Brock Lesnar pues derriba a Frank. Frank Mir hace una decisión otra vez tonta con una rodilla voladora, lo llevan al piso otra vez. Y la misma cosa, deja que le controlen la muñeca, le empiezan a pegar y pues lamentablemente aquí paran la pelea, ya que Frank Mir perdió la conciencia, quedó noqueado con los golpes que le están dando. El ref dice que esta pelea, dice que los golpes fueron tan fuertes que se escuchaban, que parecía que le está pegando un costal. Y sí, fue una buena detención. Frank Mir se para con la cara, parece que 1000 abejas le picaron. Y sí, Brock Lesnar termina aquí pues poniéndose la cara a Frank Mir, diciéndole que le sacó un zapato de cabello y le pegó en la cara. No quiero decir la otra palabra, pero pues sí, ya todos sabemos esa icónica o infame entrevista de Brock. Así que Brock terminaría, entre comillas, esta rivalidad, ya que muchos querían ver una trilogía, cosa que lamentablemente pues nunca sucedió. Y comentarios aquí de Frank Mir, que lo ha dicho hasta hoy en día,
y dice que ya lo ve de una manera muy diferente, pero dice que él quería literal desvivir a Brock Lesnar en esta pelea. Dice que quería agarrarle el cuello y no soltarlo por nada del mundo, que quería romperle el cuello, cosa que pues no sucedió y no estuvo cerca de hacer. Y dice que eso, pues ese coraje se le pasó pues años después, pero dice que mirándolo ahora, dice que fue muy tonto en andar haciendo sus comentarios. La siguiente pelea para Brock Lesnar sería contra Shane Carwin. Lamentablemente pasaría un año para que esta pelea se realizara, ya que aquí Brock Lesnar se enfermaría de diverticulitis, cosa que pues casi le quita la vida, ya que tuvieron que operarlo y quitarle 30 centímetros de su intestino. Y su recuperación sí fue tardada. Así que ya al momento de enfrentarse a Shane Carwin en UFC 116 el 3 de julio del 2010, esa pelea era el duelo de los gigantes. Brock Lesnar en ese momento contaba con los guantes más grandes de la UFC, pero Shane Carwin tenía una mano todavía más grande que Brock Lesnar, así que había mucho hype. Esta pelea iniciaría con, todos sabemos que Shane Carwin le está dando en la torre aquí a Brock Lesnar, y todo el mundo sabe que a Brock Lesnar, si le tocas el rostro, se paniquea, retrocede y se agacha, y pues fue lo que sucedió. Shane Carwin le sigue pegando, no fue en sí un knockdown, más que nada que Brock Lesnar se aventó el piso, muy diferente que lo que pasó con Cain Velázquez. Así que Shane Carwin sigue tirando golpes, sigue tirando como loco, sin parar, no suelta. Y aquí es donde cometió un error aquí Shane Carwin. La mayoría de los golpes estaban ya pegando en los brazos o en el guante de Brock Lesnar. Y Brock Lesnar se miraba que estaba bien, seguía pues moviéndose a intentar de hacer algo para que no le siguieran pegando. Pues lo que les digo, si quieren ver la comparación, miren lo que hizo Cain Velázquez y lo que hizo Shane Carwin. Se mira la diferencia. Shane Carwin se mira que no puede finiquitar la pelea, se cansa, Brock se para, Brock lo pone en la jaula y se mira un Shane Carwin completamente desgastado y sin alma. Dice el ref de esta pelea que al ver la cara de Shane Carwin era al ver la cara de un hombre que sabía que ya había perdido. Y en el segundo asalto pues Brock Lesnar aprovecha, e inmediatamente va por un double, lo derriba, agarra posición y se le va por un side choke, cosa que termina haciendo y le gana a Shane Carwin por submisión, ganando su primera submisión en su carrera aquí por parte de Brock Lesnar y otorgándole la primera derrota a la carrera de Shane Carwin. Me da mucha risa el comentario de Joe Rogan que dice: mientras esté en esa posición no le va a pasar nada a Shane Carwin, y la cara de Shane Carwin parece que ya iba a estallar. Entonces la siguiente pelea de Brock Lesnar sería en el mismo 2010, el 23 de octubre. Esta sería en UFC 121. Solamente voy a dejar esta observación: esta es una de las típicas peleas que nunca jamás volveremos a ver en nuestras vidas, ya que son dos peleadores con un récord demasiado chico. Ya que Cain Velázquez contaba con un récord de 8-0-0 y Brock Lesnar contaba con un récord de 4-1-0, así que Brock Lesnar con 5 peleas y Cain con 8 peleas. Esto nunca jamás se volverá a ver. Esta pelea inició con un gran bang, Brock Lesnar soltando una rodilla voladora, bien, se fue de 0-100 honestamente. Y pues Cain Velázquez salió respondón, muy respondón, donde terminaría soltando muy buenas combinaciones. De hecho eran combinaciones demasiado rápidas, ya que Brock Lesnar quería pues fajarse en el clinch soltando sus rodillas, y Cain Velázquez aprovechaba para pegarle en la cara y en el cuerpo. Brock sí fue por un derribo, cosa que sí logró hacer, pero no logró controlar a Cain Velázquez en el piso. Cain se pararía y pues miraría que Brock Lesnar ya estaba agitado, así que le tocó a Cain derribar a Brock después de darle una tremenda madriza. Primero le pegó y luego lo derribó, y cuando lo tuvo en el piso, Cain sí pudo soltarle ese ground and pound, lo logró lastimar. Cuando Brock se para, Cain lo vuelve a derribar, y cuando Brock se vuelve a parar, Brock ya estaba muy cansado. Cain le siguió pegando tanto que hasta logró hacer que Brock Lesnar cayera por un knockdown, y pues hace un movimiento estilo breakdance aquí Brock Lesnar también. Cain va, lo sigue con el ground and pound, y aquí es donde va la diferencia entre lo de Shane Carwin y Cain Velázquez. Cain Velázquez aquí soltó calidad, Shane Carwin soltó cantidad. Así que está la típica frase: calidad sobre cantidad, y Carwin soltó lo loco cantidad sin saber en dónde estaba pegando. Cain, sus golpes iban directamente al rostro de Brock, uno que otro que se le escapaban, pero los golpes estaban ahí. Y la diferencia también entre Carwin contra Cain, aquí Brock completamente se rindió, ya no iba a absorber más daño. Y la de Shane Carwin, Brock Lesnar ahí seguía todavía activo. Así que aquí Cain Velázquez conseguiría ser el primer campeón de ascendencia mexicana en la historia de la UFC, y Brock Lesnar conseguiría su segunda derrota profesional y su segunda derrota dentro de la UFC.
Nomás quiero aclarar aquí una pequeña opinión mía. Es de que mucha gente menciona que esto fue una paliza, que cosa que pues iba siendo una paliza. Pero humillación, como mucha gente dice, no fue una humillación, porque aquí va la diferencia entre humillación y paliza. Aquí Brock sí terminó soltando lo suyo, hizo pues la parte de él que trató de infligir daño hacia Caín Velázquez, cosa que sí llegó a absorber. Pero pues Caín terminó siendo el mejor peleador y completamente dominó. Y un peleador que es humillado es muy diferente. Humillado sería el caso de la pelea de TJ Dillashaw contra Henry Cejudo, pelea que ni siquiera llegó a un minuto, pelea que donde TJ Dillashaw no soltó nada y todavía aparte sale positivo, es muy diferente. Aquí sí, Brock Lesnar, si de plano no hubiera ofrecido nada ofensiva, podríamos decir esto fue una humillación completa. En mi opinión, fue una pelea donde fue dominado completamente. Fue el mejor hombre aquí, Caín Velázquez, que Brock Lesnar. Después de esta pelea, Brock Lesnar se daría un poco tiempo de descanso y estarían planeando una pelea entre Junior Dos Santos y Brock Lesnar. Obviamente querían calentar la pelea y hacen el The Ultimate Fighter Lesnar contra Dos Santos, pero lamentablemente Brock Lesnar le volvió a ocurrir el mismo problema de la diverticulitis, cosa que tuvo que salirse del octágono un tiempo y dejar el show pendiente, cosa que se terminaría aquí metiendo Shane Carwin en el puesto de Brock Lesnar. Y después de estar un tiempo fuera de la UFC, regresaría para UFC 141, Overeem contra Lesnar. Esta pelea sería el 30 de diciembre del 2011. Literal, un año había pasado después de su última pelea, para ser exactos, un año y un mes. Y esta pelea, vamos al grano. Todos de aquí, estos dos, de hecho casi todos en ese tiempo estaban usando pues vitaminas, estaban metiéndose químicos. Y aquí pues yo creo que el doctor de esta pelea para sancionarla y aprobar a todos con una licencia para pelear fue Vitor Belfort, porque no tiene sentido de que lograran pasar un examen de doping estos dos canijos. Y para no alargar aquí la cosa, Alistair Overeem logró cancelar los derribos de Brock Lesnar, atacándolo con buenas rodillas y al final con una patada que apagaría el cuerpo de Brock Lesnar, así otorgándole su tercera derrota profesional al vikingo. En esta pelea, pues Brock Lesnar anunciaría su retiro, que ya no tenía lo suficiente para estar ahí después de 2 operaciones de enfermarse de diverticulitis. Y parecería que Brock Lesnar quedaría con un legado de un ex campeón mundial que se retiró en 2 derrotas consecutivas. Pero ¿qué creen? Pasarían 5 años para que regresara del retiro y se enfrentaría contra Mark Hunt en UFC 200. Pelea que nadie pidió, pero era bienvenida honestamente. Esta pelea desde el inicio fue muy pero muy dudosa, ya que sabíamos que Brock Lesnar con ese físico con el que llegó pues estaba luchando actualmente en la WWE y sabíamos que estaba pues su orina era prácticamente ácido, pero pues salió que pasó todas sus pruebas y que lo estaban haciendo exámenes escondidas para que nadie tuviera la noticia de que Brock Lesnar iba a regresar a pelear a la UFC. Según, y lamentablemente aquí Mark Hunt ha tenido una muy mala racha peleando contra peleadores que sabíamos que se estaban metiendo hasta lo que se encontraran en la calle. Y sí, esta pelea Brock Lesnar dominaría de principio a fin. No fue la pelea más divertida, no fue emocionante, fue una pelea pues segura para Brock Lesnar, solamente fue a cobrar un buen dinero la verdad. Se dice que le llegaron a pagar solamente por pelear $2 millones y más aparte puntos de pay-per-view. Pues es lo que dicen, porque hay varias opciones aquí de información, unas que dicen que hasta 10 millones, pero eso ya no lo creo, eso ya se me hace muy extraordinario. Y pues lamentablemente para Brock Lesnar esta decisión unánime que había ganado terminó convirtiéndose en una pelea no contest, ya que había salido positivo, así que era muy obvio que iba a salir positivo. Y aquí va lo más pirata de todo. Antes de que saliera que dio positivo, sí se subió arriba de la jaula, empujó a Daniel Cormier, se hizo un argüende que Cormier contra Brock Lesnar por el título de la UFC los pesos pesados, cosa que no pasaría porque saldría positivo Brock, y le terminaron pidiendo a Brock Lesnar que regresara el 35% de su sueldo, cosa que Brock Lesnar no lo hizo, literal le valió cacahuates y nunca regresó ese dinero. ¿Y qué fue lo que pasó? A Brock Lesnar lo terminarían sancionando todas las comisiones, que no le darían una licencia para pelear hasta que pague su multa. Y mucha gente dice que esa multa la terminaría pagando la UFC solo para tener contento aquí al vikingo. Y para la sorpresa de todo el mundo, aquí Mark Hunt haría su infame demanda ante la UFC, ya que decía que todos los peleadores que le habían puesto con esteroides lo pueden haber desvivido de un golpe o una rodilla. Entonces terminaríamos aquí la carrera de Brock Lesnar pues con un sabor agrio en la boca. Sabíamos desde el inicio que estaba usando steroids aquí el famosísimo Brock Lesnar, pero
no había salido positivo en las demás peleas. Y sí, honestamente en esos 5 años que habían pasado de Alistair Overeem contra Mark Hunt, pues sí había muchos cambios, ya estaban haciendo muchas pruebas fuertes de dopaje. De hecho, lo vuelvo a decir, casi todos los peleadores de la UFC en ese momento se estaban metiendo cochinadas y todo el mundo lo sabía y lo permitía. Era como Pride FC, pero no tan obvio. Un ejemplo que les puedo dar es Frank Mir salió positivo en ese tiempo, Alistair Overeem salió positivo en ese momento, Frank Mir salió positivo en ese momento, Big Ben Rothwell también salió positivo, también Junior Dos Santos saldría positivo, Fabricio Verdum, también la voz entre comillas de la razón de la UFC, salió positivo, y hasta John Jones, sabemos la historia de John Jones que salió positivo por, ya saben, la leche inhalada, y también salió positivo por las vitaminas de las famosas asteriscos. Ya ven esos asteriscos que se inyectan para ponerse fortachones. Así que sí tenía una gran queja aquí Mark Hunt de que la mayoría eran puros tramposos. Y mucha gente crucifica aquí a Brock Lesnar de que, uy, hiciste trampa toda tu vida, toda tu carrera. Y en palabras de Team Sylvia, toda la división de los pesos pesados, toda la división de los semipesados, toda la división de los pesos medianos, ahí está Chael Sonnen, usaban asteroides. Digo esa palabra así porque a veces YouTube te tumba el video si dices la palabra correcta. Así que esto le quitaría algunos puntos a Brock Lesnar, claro que sí, no es un peleador limpio. De los pocos peleadores que podemos decir que no usaban ese tipo de químico en la UFC, era Randy Couture, que nunca salió positivo y siempre fue un peleador que decía que entiende el uso, pero que no es justo, que si lo van a usar que lo usen todos. Otro peleador que también nunca salió positivo fue pues Roy Country Nelson y pues Mark Hunt. Muy pocos peleadores, hasta Caín Velázquez nunca dio pues un solo examen positivo, así que muy pocos. Con las manos así contados los dedos podías decir quienes no estaban usando asteriscos en ese momento. Entonces ahora sí, vamos a hacer la calificación de la carrera de Brock Lesnar. Hay que iniciar con su oposición. Su oposición fue sólida, lo aventaron ahora sí a nadar con los tiburones. No tuvo oportunidad de aprender contra peleadores de súper bajo nivel. Recordemos su debut, peleó contra medallista olímpico. Su segunda pelea profesional, Frank Mir. Su tercera pelea, Heath Herring. Su cuarta pelea, Randy Couture. Quinta pelea, Frank Mir otra vez. Luego Shane Carwin, Cain Velázquez y sigue la lista. Así que su posición es un sólido 10. Sus logros es otro sólido 10. Fue campeón mundial de la UFC, defendió el cinturón exitosamente 2 veces, la tercera es cuando lo perdió. Unificó la división 2 veces de 2 campeones interinos. Así que sus logros son buenos, es un 10. Corazón, es un 8.5 en mi opinión. Sí había momentos donde pues veíamos que le tocaban la cara y Brock se asustaba y se hacía para atrás. Esos son problemitas que le faltaban, ya saben, que el producto de gallina, pero a la vez no es que le hacía falta producto de gallina, porque nadie con un récord tan chico va a querer enfrentarse contra los peleadores de la elite luego, así que sí tuvo su parte de corazón y lo demostró en la pelea de Shane Carwin y lo demostró en la pelea de Cain Velázquez. A pesar de que le están partiendo en su Mauser, él seguía. La única pelea en la que podemos decir que no demostró ese corazón valiente fue en la pelea de Alistair Overeem, que es donde miramos que salió completamente cauteloso. Y técnica y disciplina, ¿qué podemos decir de su técnica y de su disciplina? Disciplina sí la tenía, su cardio lo decía todo. Su técnica es un poquito diferente. Sí era muy bueno en el piso, era un tremendo grappler, te llevaba al piso, te luchaba, tus posiciones de lucha eran buenas. Aprendió poquito de pelea de pie, pero aquí se fue su talón de Aquiles, su pelea de pie. Él aprendió de sus errores en el piso después de la derrota de Frank Mir. Cosa que qué bueno que aprendió de eso y lo demostró con Heath Herring y los demás peleadores. Su pelea de pie, miramos una pequeña parte de su evolución en la pelea de Randy Couture cuando lo noquea, pero en vez de seguir enfocándose un poquito más en su pelea de pie, no lo hizo. Era como una parte extra. Su pelea de submisión lo demostró con Frank Mir y contra Shane Carwin. Sí, no sometió a Frank Mir, pero estuvo preparando ese mismo side choke que le aplicó a Shane Carwin. Así que en técnica le dejo un 8, un sólido 8. Está súper bien para un peleador que nomás llegó a tener 9 peleas profesionales, ni siquiera llegó a las 10. Este puntuaje nos daría un total de 9.12. Esto lo posicionaría como un rey de la jaula. No llegaría al grado de leyenda. Y sí, también tiene que ver que pues salió positivo a final de su carrera, cosa que no va, eso siempre te va a quitar puntos. Y sí, yo sé que Brock Lesnar se enfermó, se estaba ahí petateando y todo, pero pues no se excusa para salir positivo y arriesgar a otro peleador. Pero logró algo súper bien, así que Brock Lesnar queda en la posición de rey de la jaula. Es algo que no volveremos a ver en nuestras vidas en las artes marciales mixtas. Posiblemente nunca lo volveremos a ver
ni con un medallista olímpico. Y hay que ser sinceros, quisieron hacer algo así con Bo Nickal y pues no les salió, la verdad. Lo tienen ahí súper acolchonado el canijo y pues ha mirado muy bien últimamente, pero no llegó ni a los talones de lo que hizo Brock Lesnar. Otro peleador que puede decir lo mismo sería Aaron Pico, un peleador que siempre lo promovieron como la gran cosa que sigue y esa gran cosa nunca sucedió, así que son cosas del deporte, no todo el mundo va a ser una leyenda, no todo el mundo va a ser campeón del mundo, pero aquí Brock Lesnar demostró que tuvo las agallas para hacerlo, la disciplina para estar aquí, porque vivir como peleador es muy difícil, créanmelo, es algo que muy pocos lo van a entender y cuando estás ahí a veces uno dice, ¿y si mejor le paro aquí? Porque la verdad es una chinga. Así que por el momento esto es todo, espero les haya gustado el video, si pueden apoyar con un like, un comentario, honestamente déjenme un comentario qué es lo que opinan, en qué posición ustedes lo pondrían a Brock Lesnar. Y si tienen algún comentario de qué otro peleador debería hacer un video de evaluar su carrera y aquí acomodarlo, déjenos aquí en los comentarios, ya ven que lo hacemos de boxeo, kickboxing, MMA. Ustedes pongan el peleador y lo veremos. Nomás les doy una pista, el siguiente peleador que sigue sería Bobby Lashley. Ahí vamos a ver qué tan bueno era Bobby Lashley. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, ver el video. Se lo agradecería mucho si le dan like, comparten, denle aquí todos los comentarios que puedan dar. Lo agradecería mucho y adiós.